manera. Integrantes de la Comisión de Justicia, como hace poco más de un año, cuando fui propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como integrante de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, comparezco ante ustedes este día, ahora como aspirante a magistrado regional de la Sala Monterrey, a efecto de exponer las premisas y principios fundamentales que estimo deben ser observados en el ejercicio de la función jurisdiccional, concretamente en materia electoral. Permítanme iniciar mi exposición con un pasaje que narra Ronald Dworkin en su libro La justicia en toga, y señala que cuando el juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Olive Wendell Holmes, iba camino a su trabajo, le dio un aventón a un joven abogado, Learned Hand, quien lo dejó camino al trabajo, y el joven abogado, muy entusiasmado, le grita y le dice: haga justicia, juez. El juez de la Suprema Corte le ordena al chofer del carruaje que dé la vuelta, se asoma por la ventana y le dice al joven abogado: ese no es mi trabajo. El carruaje regresa, toma su rumbo, llevando al juez a hacer el trabajo que supuestamente consistía en no hacer justicia. Esta visión actualmente, si bien se ha superado por parte de muchos tribunales, todavía genera un intenso debate, pues aún en nuestros días se debate sobre cuál es el sentido y el quehacer de la función jurisdiccional. Como lo menciona en el ensayo que puse a su consideración, la visión del derecho y la función jurisdiccional se ha transformado de manera acelerada. Ahora no es posible concebir al juez, y mucho menos a los integrantes de un tribunal constitucional, como meros aplicadores de la ley, sino como garantes de los derechos fundamentales de los individuos y de la colectividad, así como en un freno a la actuación arbitraria del poder público. Los principios que estimo debe observar todo juzgador son el principio de imparcialidad, de independencia, de profesionalismo, espíritu de servicio y sobre todo prudencia. Y permítanme destacar este último concepto, el de la prudencia. Diversos autores han señalado que existe un riesgo en el desbordamiento de la actividad jurisdiccional sin freno. Si el juez no observa los principios de prudencia y autocontención, se corre el riesgo de generar un sistema oligárquico donde no exista un control sobre la función jurisdiccional. Otro de los principios, o más bien los principios que deben regir la función jurisdiccional, también se encuentran contenidos en el artículo 1 de nuestra Constitución, como son la interpretación conforme, la interpretación pro persona y los principios de progresividad, interdependencia, universalidad e indivisibilidad de los derechos. Ahora les comentaría acerca de las sentencias relevantes que seleccioné para poner a su consideración. El primer caso es el de la nulidad de la elección de Centro Tabasco. En este recurso de reconsideración resuelto por la Sala Superior se abordan dos temas interesantes. Uno respecto a la procedencia del recurso, que además es algo que ya se ha venido abordando en esta mesa, y otro en cuanto al fondo de la nulidad. En cuanto a la procedencia del recurso, la Sala Superior estimó que procedía si bien el recurso de reconsideración es un recurso extraordinario, digamos el más extraordinario dentro de ya una cadena de por sí extraordinaria, porque existía el alegato de alguna de las partes de que había una violación sustancial a los principios que deben acompañar la organización de todo proceso electoral, como son los principios de certeza y de legalidad. Sobre esta base, la Sala Superior estimó que no era posible desechar el medio de impugnación porque esto hubiera implicado incurrir en una violación de petición de principio. O sea, resolver en un desechamiento la cuestión que era la materia propia del fondo, y por eso estimó que procedía el recurso de reconsideración. Si bien, y esto hay que destacar, los alegatos no tenían un componente esencialmente de constitucionalidad, sino que las pretensiones de las partes estaban basadas en una indebida valoración de pruebas por parte de la Sala Regional Jalapa. En cuanto al fondo del asunto, es importante destacar que durante el cómputo de la elección Centro de Tabasco se presentaron una serie de irregularidades en la recepción de los paquetes, en la integración de casillas, en el cómputo mismo, que hacían previsible que los resultados no reflejaran el sentido de la voluntad ciudadana. Sin embargo, la Sala Jalapa estimó que al analizar un video
De ahí, de ese video se desprendía, se apreciaba que sí era posible estimar que si bien habían existido irregularidades, estas no resultaban por demás trascendentes y que por tanto debía sostenerse la validez de la elección. La Sala Superior estimó que este criterio era incorrecto porque un video es una prueba técnica y por lo tanto únicamente es un indicio acerca de las irregularidades y que debió haber sido adminiculado con otros. Y con base en eso desestima el valor probatorio, sobre todo para controvertir el acta de la sesión de cómputo municipal, donde sí se asentaba una serie de irregularidades que habían acontecido el día de la sesión. Sobre esta base, al haberse desestimado la prueba que sustentaba la declaración de la Sala Jalapa, la Sala Superior estimó que sí existían irregularidades suficientes para tener por acreditada la causa de nulidad de la elección y por lo tanto procedió en consecuencia. Otro tema que consideré también importante destacar tiene que ver también con la procedencia del recurso de reconsideración, pero ahora cuando se trata de elecciones intrapartidistas, de dirigencias partidistas organizadas por el Instituto Nacional Electoral, que como sabemos es una facultad novedosa que se incorporó en la reforma constitucional de 2014. En este caso hay una diferencia sustancial con la procedencia del recurso de reconsideración en otros aspectos. Si bien se ha sostenido que el recurso de reconsideración es un recurso extraordinario, también es cierto que en estos casos, cuando las salas regionales conocen de actos, de impugnación de actos de la autoridad electoral o de resultados de la elección intrapartidista, lo cierto es que lo hacen en una primera instancia. Toman el caso no en revisión como se hace de manera ordinaria cuando ya el asunto pasó por una sala, por un órgano de justicia intrapartidaria, por un tribunal local y las salas regionales solamente revisan esa actuación, sino que aquí se estaba en presencia de que era la sala regional la que analizaba de primera mano las irregularidades que habían existido, sobre todo en los procesos internos de selección de un partido político. En este caso se estimó que dejar como única instancia a la sala regional pudiera constituir una violación al principio de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, porque a final de cuentas, con base en la interpretación constitucional que realiza la Sala Superior Constitucional y Convencional, se considera que los medios de impugnación deben tener cuando menos dos instancias, porque esto permite pues, una nueva reflexión acerca de los criterios que se sustentan por parte de un órgano diferente, de un órgano superior, y eso permite, en cierta medida, pues depurar las inconsistencias que pudiera existir. Y por tanto, en este caso se consideró que el recurso de reconsideración procedía en estos casos. Finalmente está el criterio de paridad de género, las resoluciones en materia de paridad de género, y aquí me gustaría destacar, y con esto concluiría, una estadística del 2012. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Senado está integrado, puede haber variado un poco la información, por 66% de hombres y 33% de mujeres. La Cámara de Diputados en la anterior legislatura, 63% de hombres y 36% de mujeres. Ahora esto subió hasta el 44%. En regidurías había 63% de hombres y 36% de mujeres. En sindicaturas, 72% de hombres y 28% de mujeres. En presidencias municipales había 92% de hombres y 7% de mujeres. De más de 2.440 municipios, solamente 180 estaban presididos por una mujer. Esto hace evidente la necesidad de haber incorporado el principio de paridad de género como un criterio obligatorio en la postulación de candidatos de elección popular. En este caso, creo, a nivel municipal, que la decisión de la Sala Superior es la acertada. Se ha hecho aquí la pregunta a varios aspirantes acerca de la contradicción de criterios con la Suprema Corte. Efectivamente, hay una contradicción de criterios con la Suprema Corte en el caso de Zacatecas. Pero de hecho, en el caso de Zacatecas, el Instituto Electoral acaba de publicar un acuerdo donde está obligando a los partidos políticos a postular candidatos en presidencias municipales en paridad de género. Esto creo que es un dato muy relevante y evidencia el interés de las autoridades electorales por privilegiar y permitir el acceso de las mujeres a cargos de elección popular. Por su atención, muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el senador Casillas. Don Rodrigo Escobar, sea usted bienvenido al Senado de la República. En su ensayo
usted da una connotación a las salas regionales de tribunales que deben asumirse con un papel garante de las garantías constitucionales. Sobre este respecto, me gustaría conocer su opinión de cómo deben reflejarse en sus sentencias los principios del artículo 1 constitucional y cómo se verían reflejado estas hacia los grupos vulnerables. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz el senador Grassi. Sí. Felicidades por haber sido integrado en las ternas por parte de la Corte. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Para mí hay un tema que va a ser pues interesante en el siguiente proceso, que va a ser, bueno, dos vertientes. Uno va a ser el tema de se ha pronunciado sistemáticamente la Sala Superior y las salas regionales por eliminar los requisitos que se consideren excesivos por parte del legislador respecto a las candidaturas independientes. No se ha pronunciado si el requisito de dejar el cargo antes de la mitad del periodo para poder buscar la reelección por la vía independiente lo es o no lo es. ¿Qué opinión le merece? Igualmente, y llegaremos con la renovación del Senado en el 2018 con el tema de primer minoría. Por regla escrita, por positivismo, tendríamos que no tendrían acceso a primer minoría si nos fuéramos a la literalidad de la norma. Pero tenemos el caso donde ya se ha pronunciado tanto salas regionales como la Sala Superior de ayuntamientos donde las legislaciones locales no han previsto la posibilidad de la representación proporcional para ayuntamientos para candidaturas independientes y aún así se le han conferido. Entonces, ¿cuál es su planteamiento respecto a estos dos puntos? Gracias, senador. La senadora Padilla, por favor. Bienvenido, don Rodrigo Escobar Garduño. Pues parafraseándolo, esperemos que este esfuerzo y dedicación sea muy productivo. Yo quisiera hacerle una pregunta, relacionada con su participación que acaba de hacer en este momento. En un primer momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que los actos internos de los partidos políticos, aún en contra de sus militantes, no podían ser sometidos a jurisdicción electoral. Hoy ese criterio ha quedado totalmente rebasado, todos los actos intrapartidarios son judicializables. En su opinión, le pregunto, ¿cómo deben llevarse a cabo el control jurisdiccional de los actos internos de los partidos políticos? ¿Se recuerda usted cuáles son los elementos mínimos que deben de cubrir los partidos políticos para que sus procesos internos sean declarados democráticos? Estos elementos mínimos, le recuerdo, forman parte de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. ¿Podría señalárnoslos, por favor? Senador Monreal, por favor. Bienvenido, licenciado Rodrigo Escobar. Yo le quisiera hacer aunque derivado de su exposición se me ocurren muchas preguntas, le quisiera hacer una. Como hace un momento preguntaba la senadora Tagle, que qué se podía hacer para evitar la simulación en el tema de las candidaturas independientes para garantizar el tema de paridad. Me quedé pensando en esa pregunta porque es un asunto todavía más profundo en el asunto de los independientes y voy a intentar ejemplificar para que ojalá y se pueda atender en el futuro o porque puede ser una situación que nos podemos enfrentar en el futuro.
en un estado donde haya elecciones a gobernador, presidentes municipales y diputados, si hay un movimiento social político que decide acceder a este beneficio de ley que hoy se cuentan algunos ciudadanos, el de las candidaturas independientes, pudiera en ese juego de simulación evitar esta parte de la paridad, porque hoy lo estamos viviendo en la particularidad en el Estado. Estuve leyendo de quienes se registraron como independientes y de alrededor de 19 candidatos a presidentes municipales no va una sola mujer, y de los candidatos a gobernador va una mujer. Entonces, es un asunto que me parece que es más profundo, y la gran pregunta sería ¿qué hacer o qué irá a pasar o cuál es su visión en esta para ordenar o regular? Porque si algún movimiento social decide optar por esta, le pudiera decir cualquier aspirante, porque luego con el tema de paridad en algunos estados, por eso decía hace un momento, no sé si llegó tarde, pero hay que apostarle y hay que ver qué se va a seguir haciendo, qué se va a hacer, porque una es la representación que ya garantizamos en la vía partidaria, en la vida orgánica, que exista esa condición de participación, porque hay que esperar el resultado del proceso. Entonces, ¿qué hacer? Gracias, senador. Senadora Tagle, por favor. Gracias. Tiene el uso de la voz el compareciente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Casillas. Respecto a la forma en que las salas deben asumirse como garantes de los principios contenidos en el artículo primero constitucional y fundamentalmente relativo a grupos vulnerables, efectivamente la interpretación y el análisis de los casos que se debe realizar por parte de las salas regionales implican siempre tener como divisa fundamental los criterios contenidos en el artículo primero de la Constitución. Debemos primero entender que ahora, dada la reforma de 2014, se ha conformado un bloque de constitucionalidad, es decir, la visión clásica de la Constitución como un documento normativo único que todos comprábamos en Porrúa o en alguna editorial y que, bueno, sabíamos ya, esta es mi Constitución, ha quedado superado. Ahora el cuerpo constitucional, el corpus constitucional, se integra no solo por ese documento monolítico que aprueba el constituyente y después modifica el constituyente permanente, sino que ahora también está integrado pues, por los diversos tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos. Sobre esta base, pues resulta necesario no solo atender a las disposiciones contenidas en la propia norma constitucional señalada en estricto sentido, sino a ese cuerpo constitucional y analizar cada uno de los casos a la luz de los derechos y de las prerrogativas que establecen este tipo de acuerdos internacionales y la propia Constitución. El caso de los grupos vulnerables es un caso muy relevante, porque estos deben tener un análisis constitucional más acucioso, más minucioso, a efecto de permitir que sus derechos puedan verse maximizados y potencializados. Efectivamente, el ejemplo más claro que tenemos ahorita es el principio de paridad de género. La interpretación que se hizo del artículo 41 constitucional precisamente partió de una interpretación principialista de los derechos. Es cierto, como lo dijo la Suprema Corte, que en el artículo 41 no está expresamente previsto que deba cumplirse el principio de paridad de género en ayuntamientos. Efectivamente, el artículo no dice eso, dice solamente en órganos legislativos federales y locales. Sin embargo, si se lee la disposición así, en clave de regla, pues vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente pues no había la obligación, pero tenemos el principio subyacente como principio, como norma de optimización, como lo señala Dworkin, que implica que el órgano jurisdiccional realice una interpretación extensiva y potencializadora de derechos. Entonces, lo relevante es, por ejemplo, el principio de paridad de género, más allá de cómo se dé. Si se van generando otro tipo de cargos de elección popular que no estén previstos
ahora vamos a tener, por ejemplo, las alcaldías en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. Bueno, el hecho de que no estén previstas actualmente, la norma del Distrito Federal de la Ciudad de México establece que deben postularse 8 candidatas y 8 candidatos a delegados, ¿sí? Por que no estuvieran previstos en la norma constitucional, entonces no habría la obligación. No, esto deriva efectivamente de una interpretación a la luz de estos principios. Otro caso que es interesante señalar es el que se comentaba hace un momento de las personas con discapacidad, si se les debe o no permitir el acceso a la casilla a ejercer el voto. Es un tema complejo porque hay distintos grados de discapacidad, pero también es un tema que los funcionarios de casilla no necesariamente están capacitados para determinar que una persona no puede ejercer el voto por presentar algún tipo de discapacidad. Además, debemos de tener en cuenta que la discapacidad como elemento inhabilitante para el ejercicio de derechos requiere una declaración previa judicial. Entonces nosotros sí estaríamos violentando los derechos fundamentales de una persona que, sin haber sido declarada legalmente incapaz, se le impide el ejercicio del voto. Entonces, esta debe ser, estimo yo, la dinámica en la que se debe mover un órgano jurisdiccional. Espero haber dado respuesta, señor senador. En relación con la pregunta que hace el senador Gracia respecto a los requisitos para los candidatos independientes que deban separarse de su cargo antes, como lo hacen, digamos, la mayoría de los funcionarios, o la totalidad de los funcionarios, perdón. Para poder ser candidato, si alguien yo soy electo por el PAN y quiero ser quiero elegirme como candidato independiente para poder ser susceptible en términos de la letra de la ley, pero en este proceso electoral nos hemos dado cuenta que eso no sirve mucho. Tengo que separarme antes de la mitad de mi función, es decir, al año y medio. ¿Será considerado, usted cómo lo consideraría, como un requisito excesivo o como un requisito legal y constitucional? Ok, disculpe, no. Yo creo que el tema de las candidaturas independientes es un tema muy relevante que todavía despierta pasiones encontradas, pero creo que la divisa debe ser o debe partir, como lo señalaba hace un momento, en la potencialización de los derechos. A final de cuentas, las candidaturas independientes son una forma nueva, por lo menos en México, de acceso a los cargos de elección popular. Entonces, en ciertos casos, se han establecido requisitos que pueden resultar excesivos para el ejercicio de este tipo de derechos, sobre todo tomando en cuenta que aquí lo que está de por medio es el acceso de los ciudadanos al poder público, lo cual es un derecho fundamental establecido en la Constitución y en tratados internacionales. Entonces, el hecho de que se exija, habría que entender, dependiendo del caso también concreto, un periodo muy amplio de separación para poder acceder o para poder ser postulado para un cargo de este tipo, por la vía independiente, creo que sí pudiera dar lugar, al igual que ha sucedido con los porcentajes excesivos, sí pudiera dar lugar a una inconstitucionalidad de la norma. Por lo que hace al acceso de los candidatos independientes a la primera minoría en el Senado, creo que sí, desde mi punto de vista, sí tendrían derecho, bajo el mismo criterio efectivamente que ha adoptado la Sala Superior en relación con las planillas de candidatos independientes, porque se surte la misma lógica. Todavía, tratándose de representación proporcional, existe una dinámica propia que hace relativamente complicado que los candidatos independientes puedan acceder a este tipo de cargos. Pero cuando el funcionario es electo de manera directa o hay una individualización del voto a su favor, se antoja complejo determinar que no podrían tener acceso. O sea, si en el caso la fórmula postulada en primer lugar de senadores obtuviera el segundo lugar de la votación, pues sería difícil argumentar en el sentido de que esos ciudadanos no tienen, o que el voto expresado por los ciudadanos debe desecharse, no tiene validez y por tanto no produciría representación. Creo yo que los elementos de la representación se colman en este aspecto porque hay una identificación clara de cuál es el sentido del voto. Si bien el primer lugar lo obtuvo una fórmula postulada por un partido político, lo cierto es que hay una importante votación postulado a favor de una candidatura postulada en la vía independiente y por tanto creo que se debería respetar el derecho al sufragio. En relación con la pregunta que me formula la señora senadora Dolores Padierna,
Efectivamente, el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha analizado en acción de inconstitucionalidad cuáles son los elementos esenciales que debe cumplir un proceso de elección de candidaturas y de dirigencias partidistas. En este momento no tengo al detalle los elementos centrales que señala la jurisprudencia, pero efectivamente deben estar constituidos por la participación real y efectiva de los militantes en los procesos de elección internos de los partidos políticos. Deben diseñarse las disposiciones partidistas, normativas internas de tal forma que privilegien el ejercicio del voto y el acceso de los militantes de los partidos políticos a cargos de elección popular, que permita una oxigenación de los partidos políticos y que no únicamente ciertos sectores puedan estar accediendo a los cargos de elección popular. Por lo que hace a la pregunta que formula el senador Monreal, muchas gracias, en relación con las candidaturas independientes, que a través de estas se pretenda evadir el cumplimiento del principio de paridad de género, creo que sí es un tema relevante y además es un tema complejo, porque este elemento es incluso un poco el razonamiento de la Corte. La Corte, cuando procesa el principio de paridad de género en presidencias municipales, la pregunta que se hace es ¿cómo vamos a cumplir con la paridad horizontal si se está eligiendo a un presidente municipal? Como en un órgano colegiado lo entiendo, porque si son 50, pues 25 y 25 y no pasa nada. Obviamente la interpretación de la Sala Superior es diferente. La Sala Superior toma el conjunto de cargos y dice, no es nada más uno. Vas a elegir en una determinada entidad, como fue el caso de Morelos, 33 presidencias municipales. Entonces vamos a... El problema con la candidatura independiente es que ahí no hay una vinculación entre candidaturas independientes. O sea, no es el mismo grupo político que postula a un candidato con otro. Entonces, esto hace más complejo el procesamiento de las candidaturas independientes. Sin embargo, creo que dado el caso, pues es posible que vayamos caminando hacia el cumplimiento del principio de paridad de género, no solo en la postulación, sino incluso en el acceso al cargo de elección popular. Esto ya lo hemos presenciado, sobre todo en la integración de los órganos legislativos. Hay todavía una dinámica compleja que no ha sido totalmente definida por parte de la Sala Superior, en el sentido de a veces se postula efectivamente, se cumple con el principio en la postulación, pero cuando se da la integración de los órganos legislativos por la dinámica propia,